Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Comarca? Esta noche nos encontramos con la doctora Silvia Irene Adame Rodríguez. Ella va a ser una de las conferencistas de lo que será el séptimo Congreso de Filosofía a desarrollarse los días 28 y 29 de junio, precisamente de este mes, en la ciudad de Tijuana, Baja California, un evento que nadie se puede perder. Esto será en el Centro Estatal de las Artes. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos también. Gracias, gracias Es por este la, espacio. la- la segunda vez que nos vemos, precisamente el año pasado, tuvimos otra entrevista porque participó del Congreso anterior en Durango y hoy en Tijuana, Baja California. Así es, exactamente. Bien, para poner en contexto quién es la doctora Silvia Irene Adame, les voy a leer un fragmento de su currículum que es muy extenso realmente, pero ella es doctora en bioética por el Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética, es doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con maestría en tecnologías de Internet por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es ingeniera en electrónica por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en tecnología auditiva, vicepresidenta de la Organización Mexicana de la Audición AC, directora de Innovación y Desarrollo en Fono and Medical SADCB, empresaria en Celeón Desarrollo de Software y Consultores SADCB, directora de la Comunidad Global de Práctica en Tecnología de la Salud Auditiva, Global Development Learning Network, GDLN, siglas en inglés, consultora para el sector industrial, auditora interna certificada en ISO para el aval de dispositivos médicos, profesora de posgrados en Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, miembro del Centro de Innovación Industrial en Dispositivos Médicos de Jalisco, miembro del Clúster de Ingeniería Biomédica y cuenta con numerosos diplomados, entre ellos diplomada en audioprotesismo y tecnología de la audición. En su experiencia profesional se ha desempeñado en empresas transnacionales en el área de tecnología aplicada como IBM Jalisco, Banamex, TRW, Servicredit, Design Thinking Institute, Blauton Solutions y Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es conferencista internacional y cuenta con publicaciones científicas, capítulos y libro en torno a la innovación tecnológica para la gestión del conocimiento. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la generosa presentación, Aquiles. Gracias. Me quedé corto, doctora, es un currículum muy extenso, pero realmente creo que es importante que las personas que escuchan la entrevista entiendan de la relevancia de los personajes que van a estar impartiendo conferencia precisamente en este séptimo Congreso de Filosofía, y es importante poner en contexto precisamente la relevancia de su trayectoria. Doctora, comenzaríamos por hablar de la filosofía vasconceliana. Entiendo que este séptimo congreso estará dedicado eh, digamos que en la base medular, a la figura de José Vasconcelos. ¿Qué es la filosofía vasconceliana? Hablar de qué es, se me hace algo muy, no poder definirla de una manera muy concreta, pero lo que sí puedo explicarle sobre esta filosofía y por qué la relevancia y en mi caso, o sea, ¿por qué con este bagaje usted acaba de explicar sobre mi trayectoria profesional, cuál es la relevancia y de qué hace cuántos años? O sea, ya estamos cumpliendo, estaríamos hablando de 100 años, o sea, de cuando cuando nació y demás. Pero en 1921 fue cuando Vasconcelos estuvo en la parte educativa de nuestro país. Entonces, hablando sobre esto y en relación a la filosofía vasconceliana, hay unas cosas principales que me atraen a mí, es en relación a la educación, la ciencia y la tecnología. El periodo en el que José Vasconcelos, también con su amplia trayectoria, podemos decir que abarcó grandes áreas dentro de la parte formativa de una persona, filósofo, escritor, político, en toda esta parte, habla algo muy importante. Él se enfrenta
Cuando él desarrolla su filosofía, que es a donde ahorita los quiero llevar un poquito, él viene de un periodo pues revolucionario. A él le tocó vivir esa revolución. A él le toca estar y darse cuenta de la situación del mexicano, pero desde una perspectiva de conocer diferentes culturas. José Vasconcelos tuvo la oportunidad, por diferentes cuestiones dentro de lo que fue su vida, de vivir. Él es originario de Oaxaca, pero luego vive en Piedras Negras, entonces estudia en Estados Unidos, o sea, estaba en la frontera. A él le toca, lo menciono ahorita para poderlos llevar en este contexto de lo que quiero Claro, claro. explicar y por qué para mí es tan trascendente. Porque a él le toca vivir en el enfrentamiento que había. Estaban los americanos, los estadounidenses, los mexicanos, donde su papá trabajaba en una agencia aduanal, era algo relacionado con esto. Eran pocas familias las que estaban ahí en Piedras Negras, pero tenían el peligro de los apaches, de los indios. Ujú. Entonces, era una situación que desde pequeño a él le toca también enfrentar, como desde otras, son dos culturas, pero lo que era el riesgo o de lo que se protegían y defendían. Aparte, le toca estar también en Europa, en España, en Inglaterra, y él dentro de sus estudios y todo lo demás que va desarrollando, va teniendo una perspectiva muy importante, porque desde su formación, con su madre sobre todo, lo va formando dentro de la fe católica. A él, esta parte en toda la formación y demás, cuando llega el periodo, pues vamos a decir, revolucionario, y cuando esto ya se estabiliza un poco en México la situación, él se daba cuenta de cómo personas, en ese momento se vivía en México una situación de, por ejemplo, el contexto en el que él estaba antes para desarrollar esta filosofía. Perdón, podemos decir que el contexto en el que estaba, la educación en ese momento era pues para las clases privilegiadas. En nuestro país, pues habían tenido primero la influencia francesa con el porfiriato, y luego, pues para las clases privilegiadas se tenía, no todos sabían leer y escribir, había mucha ignorancia, estaba también pues el control eclesiástico por parte de lo que era la iglesia, estaba reservada para las élites, para las clases urbanas, había mucho analfabetismo y sobre todo esa desigualdad con las poblaciones indígenas de nuestro país, las rurales obviamente. Después de la revolución, el mexicano, estamos hablando de personas, o sea, esto se lo digo los libros que me ha tocado, que he tenido la fortuna de leer, el mexicano quedó devastado en muchas situaciones, tanto el pudiente, vamos a decir el de clase alta, como el que no tenía nada. Devastado tanto en su dignidad, fue pisoteado, ya sabemos qué pasó en la revolución, o lo tengan como antecedente cuando estuvieron los caudillos Villa, cuando estuvo Zapata. Eh, Estas personas, hombres, mujeres, niños, o sea, siguieron viviendo, pero hubo una devastación en nuestro país. En esa devastación podemos decir que el sentimiento que Vasconcelos llega a expresar en sus libros, donde el mexicano se sentía, lo habían hecho menos, estaba siendo pisoteado, primero antes por los españoles, después cuando estuvo la parte de la influencia francesa, por toda la parte durante el gobierno de Porfirio Díaz, había esa diferencia, ¿no? El indígena, el pobre y el que tenía cultura o el educado. Toda esta situación después de la guerra, desde ver la situación de los edificios, los monumentos, lo que se había generado, estaba roto, estaba lastimado. Es para mí tan importante, ahora sí va a empezar con esta filosofía, cómo él logra, desde su perspectiva, desde su vivencia, decir de qué manera podía ser que estas personas, hablemos de adultos, de niños y sobre todo las comunidades rurales e indígenas, cómo podía ser que las personas quisieran algo más. Porque está la narrativa en uno de sus libros, si no me recuerdo, bueno, es un libro aparte, este libro también, igual se los menciono ahorita, es se llama La sombra del ángel, donde hay una narrativa que va antes de la historia de Vasconcelos, donde mencionan que después de todo esto, el mexicano se encontraba en las calles, tenía vicios, o sea, solamente tomaba, se la pasaba pues ebrio y estaban viviendo al día con lo que podían comer, lo que les daban, ¿sí? En una situación sin ánimos de hacer algo más. Entonces, al pensar en esto, Vasconcelos va ideando una manera donde dice,
el mexicano, o sea, él empieza a hablar de que, cómo es el mexicano, cómo es esta raza mestiza. Y entonces ve lo bueno, ve lo que tenemos como tal dentro de esas mismas partes esenciales y ve hacia adentro. Dice, el mexicano es una persona que puede tener alegría, que puede cantar, que baila, que puede tener esa forma artística de expresarse y en todos los sentidos, que de hecho es una realidad actual. De la manera de ver esto, él empieza a hablar de una educación o de una inteligencia, vamos a llamarlo emocional, esa parte que no ha sido rota o que no puede ser desbaratada totalmente de la persona, la parte interna, el espíritu, la parte donde todavía ese intelecto que está en la parte interna puede ser tomado y puede impulsarse para desarrollar lo mejor de la persona. Entonces, la filosofía de Vasconcelos, hay una parte donde pues, le llaman el monismo estético, pero él principalmente va contracorriente, contra lo que estaba todavía en ese momento ya imperando a nivel, vamos a decir, de Europa, de los pensadores que iban hacia el positivismo. Entonces él dice, no, hay algo aquí diferente y empieza a pensar y a plasmar cómo a través de la estética, cómo a través de lo bello puede hacer que ese ser humano, esa persona que está ahí, ese mexicano, quiera algo más, quiera prepararse para él y que quiera trascender ya no nomás como mexicano. Su filosofía va orientada a una integración, a una cultura, que es algo para mí altamente relevante en este momento. Ese contexto y esa filosofía que él logra primero pues, plasmar, explicar, la logra implementar, porque llegó a tener para nosotros, o sea, felizmente podemos decirlo, una educación como la que yo considero que no se ha dado hasta el momento. Fue poco tiempo, no ha permanecido a lo largo del tiempo, pero para mí ahorita es importante destacar la relevancia o la actualidad de este tipo de filosofía que él manejó y sobre todo cómo trabajar la ciencia, la tecnología, la educación de una manera humana, de una manera relacionando el humanismo, pero sobre todo esa parte en la estética que lleva pues a conocer lo que es la persona realmente. Por ejemplo, un punto muy importante que resalto es, él menciona la fe en Dios, en el ser humano, o sea, él lo tiene, y tiene también fe en el ser humano. Y dice, hay que enfocarnos en desarrollar la potencia de cada persona, la estética y la belleza a través de los sentidos, de lo que se puede percibir. Cuando hablo de esto, es una parte solo para contextualizar un poco la filosofía, porque es amplio y al mismo tiempo pues fue reconocido, es reconocido en todo el mundo José Vasconcelos. Sin embargo, hay algo más interesante todavía. Cuando él no piensa en el corto plazo. Él dice, esto es y es la persona que debe saber que puede trascender. Y al hablar en una extensión, él habla sobre las diferentes culturas y habla a nivel de todo nuestro continente, de todo lo que son nuestras razas. Hay un libro muy interesante que se llama La raza cósmica. Hay libros importantísimos de donde también hay ciertas cosas en las que yo tomo para hablar sobre ciencia y tecnología. De hecho, y lo relaciono, no sé si vieron ahorita el tema, pero mi conferencia se llama Filosofía Vasconseliana, la educación, ciencia y tecnología en tiempos de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, la inteligencia artificial es un término, yo lo digo desde mí misma, o sea, no me agrada el término porque es un término nada inteligente para definir una serie de algoritmos y de diferentes operaciones para ir gestionando gran cantidad de datos. Hay diferentes, ahorita, pues vamos a decir, tipos de inteligencia artificial, como se han llamado por sí mismos. Esta existe desde los 50, desde 1950. Sin embargo, ahorita está dándose el boom en estos últimos años. Hay diferentes cuestiones que igual puedo explicar por qué ahorita se está dando. Y eso tiene que ver, la inteligencia artificial generativa es la serie de datos, por ejemplo, ahorita lo que tenemos nosotros como información, pero es estar alimentando bases de datos muy grandes que ya están generadas. Curiosamente se alimentan de información que ya existe y existen algoritmos para ir relacionándolas como que nos den en respuesta textos. Textos, tal cual, como si yo preguntara, como si fuera una persona y me diera una respuesta. Pero esa respuesta se articula de una manera semántica
para que pueda generar una información y entonces el usuario, el que hace la consulta en un navegador, obtiene información que se genera a través de conocimiento alimentado. La inteligencia artificial generativa, la diferencia que tiene con las otras, con el aprendizaje profundo, o sea, lo que sería el deep learning y otras hacia atrás, que manejan pues una serie de datos para hacer una resolución de algoritmos, es que se autoalimenta, vamos a decir, con lo que las personas están ingresando a decir. Por ejemplo, si yo hago consultas, mis consultas están quedando almacenadas para decir, esto es de su interés y luego viene una pregunta y me dice, ¿es correcto lo que te mandé como respuesta? Y si el usuario le dice, no, es que tal cosa, se sigue tomando la información, reestructurándola y luego la entrega. Entonces, genera, al parecer, muchos sobre todo estudiantes y muchas personas lo ven como si estuvieran hablando con una persona. Es algo parecido como decirle a Alexa, cuando le dicen y están hablando es simplemente una bocina que está reproduciendo el algoritmo que otros alimentaron. Y entonces te da ciertas respuestas, pero esas respuestas ahí están almacenadas, y no es una persona, es un grupo de datos almacenados que te lo dan de una manera semántica, que parece que estuvieras conversando con alguien más. Entonces, de eso se trata. La generativa es que tú me pides algo y yo te lo doy estructurado. Por ejemplo, pedimos ahorita, elabórame una entrevista con la doctora Silvia Dame. Entonces, si hubiera información que tuvieran capturada de mí de internet, dice, la doctora Dame es esto, pregúntale sobre tal, tal y tal. ¿Sí? Eso lo puede entregar como resultado este tipo de herramienta. La inteligencia artificial, igual siempre la defino, son asistentes digitales. ¿Y por qué lo relaciono ahorita con la filosofía y con lo que hizo Vasconcelos en su momento? Esta inteligencia artificial, que es un boom actualmente, es un riesgo, tiene muchos riesgos, pero a la vez es algo que está orientado en una cultura, que ahora voy a poner el contexto. Cuando me puse a trabajar en esto, Aquiles, hace tiempo, dije, cielos, creo que de lo que vivió Vasconcelos, como veía su México, como veía la sociedad, lo que estaba pasando y a su gente que quería sacar adelante, me pasó algo similar al ver el contexto que tenemos. Ahorita hay un contexto en el que hay mucha superficialidad. En la misma educación no se está buscando a la persona superarse a sí misma en sus potencias, en su trascendencia, sino en simplemente tener algo por el momento, vivir el momento y seguir con algo más o descartar algo. Aquí no hablo de una revolución como la que él vivió, pero si los comparo en el contexto, tenemos la pandemia. Acabamos de vivir una situación también que fue devastadora, que fue muy fuerte, y hace unos años, en el 19. Esto, claro que afectó fuertemente a nuestra sociedad. Y dentro de esto mismo, hablando de la educación, cuando Vasconcelos en su tiempo también había habido reformas, no tantas como las de ahorita, pero en lo que había de educación fueron las leyes de reforma que le habían tocado a él antes de hacer todo esto, antes de empezar a ver cómo mejorarlo. En nuestro caso, aparte de lo que es la pandemia relacionada hacia la educación, pues tenemos que ha habido varias reformas educativas, tan solo en este sexenio y en el anterior. Estas reformas han tergiversado o movido mucho lo que podría ser un camino entre la educación de los profesores, la forma, las metas hacia dónde ir, la educación que un país realmente necesitara, y luego también hacia los estudiantes. Ha habido, yo podría decir, un tanto holgura para decir simplemente avanza, pero los saberes no están orientados en que tú te fortalezcas como persona, en que tú identifiques lo que puedes hacer y sobre todo que lo hagas de una manera integral, como lo que llegó a ver Vasconcelos. Otra característica, hablando de inteligencia artificial, o sea, de un mundo donde queremos todo con una prontitud, o la mayoría de la gente, que ya no se busca la causa de algo, la razón o de dónde viene, sino simplemente lo que es rápido, doy un clic y hasta ahí me quedo. La desigualdad y la marginación siguen existiendo, Aquiles, y ahora más todavía con el uso de las tecnologías para la educación. Yo lo vivo directamente. En mi trabajo, pues trabajo con profesionales y demás en el área de la salud, pero aparte me desempeño también impartiendo clases en posgrado de ciencia y tecnología. Y en el posgrado y aparte de las consultorías hacia las empresas, cada vez hay dispositivos, no tengo aquí ahorita uno a la mano, pero desde los accesos a los bancos, en los dispositivos tokens, los mismos celulares, no están hechos ya para la funcionalidad de una mano. Cada vez son ni la vista.
cada vez hay una brecha mayor. Esto, en lugar de ser un apoyo, está siendo una brecha, ¿sí? Entonces, hay una parte en uno de los textos de los libros de Vasconcelos que me gusta, donde creo que fue el presidente Obregón que comentaba, porque él se puso a imprimir libros, a editarlos, a que se publicaran, y luego dijo, vamos a dejar libros en las bancas, en los parques y demás, Vasconcelos. Y me acuerdo que en una de las frases dice, pero ¿cómo te pones a publicar libros si ni siquiera saben leer? ¿Para qué les dejas ahí libros? Pero su pensamiento era diferente. Sí, ahorita no saben leer, pero al tenerlo van a querer a saberlo. Entonces, desde ahí, como dije hace un momento, él tuvo fe del ser humano, que eso es lo que para mí ahorita también tiene relación con lo que voy a explicar en esta conferencia. Otra de las cosas en las que veo, y por qué le digo en la época de la inteligencia artificial generativa, porque así podríamos llamar en este momento, que es lo que está como en auge y al mismo tiempo con mucho desconocimiento por muchas personas, entre aportar datos y demás, es esa desigualdad que mencioné. También tenemos una marcada desigualdad socioeconómica. Y esto se ve también ahorita la parte de las zonas urbanas y las zonas rurales o las zonas que están en algún lugar diferente, no tienen el mismo acceso. Ahorita todo se está queriendo ir por internet, porque lo utilices. Si no tienes internet ya no puedes hacer algo más, pero no todos tienen el mismo acceso. Correcto. Esto está conllevando a una gran cantidad de situaciones. Y para terminar con esta parte, pues nosotros seguimos teniendo una gran necesidad, digo yo, de saber cómo manejar los conocimientos que se han generado, pero para realmente el desarrollo de nosotros como mexicanos, no con influencias de otros lados y querer simplemente estar siguiendo cosas vanas, sino prepararnos, pero también tenemos que sacar adelante o mostrar a otros lo que sí se puede y que verdaderamente llena el ser. La ciencia y la tecnología aplicados adecuadamente, el mexicano tiene un potencial tan grande, pero a veces se le olvida. Eso es lo que yo veo ahorita como una integración y como la parte relevante de hablar sobre este tema. Doctora, me gustaría que invitaras a las personas que nos están escuchando. Evidentemente, de hecho, al inicio de la conversación me parece muy interesante. No me gustaría conversar más allá de lo que ya nos hablas, porque la intención precisamente de esta entrevista es incentivar la curiosidad de las personas por acercarse al Centro Estatal de las Artes y precisamente verlos a ustedes en vivo o bien escucharlos en línea, porque entiendo también que va a haber un ejercicio en el que las Sí. personas que no puedan entrar van a poder acceder en línea. Eh, Uh-huh. ¿Qué podrías decirle a las personas que nos están viendo y escuchando que van a Ah, aprender esta conversación? pues yo ahora les diría a las personas, a diferencia del congreso anterior, que esta es una invitación en la que vamos probablemente también pasando por este periodo que acabamos de hacer hace unos días, el 2 de junio. Es una invitación, y más que una invitación, yo creo que deberían de tener todos los que escuchen esto la curiosidad por conocer eso. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Quién es José Vasconcelos? ¿Cuál es esa relevancia que probablemente desconozco? Pero probablemente mucha gente ni siquiera ha leído los libros y no sabe la magnitud de estos libros y la riqueza que tienen para cada uno y en todos los ámbitos. No estoy hablando nomás de la educación, como bien dije ahorita, educación, ciencia y tecnología, pero sobre todo como persona. Los ponentes que van a estar expertos en todos los temas vasconcelianos. Yo no me considero una experta, yo estoy desde esta área dentro de la educación, pero es una oportunidad que se deben dar y creo que aquí se van a abordar bastantes temas en los que la mayoría de las personas pueden aportar. Y un dato importante, Aquiles, yo los invito a no ser solamente consumidores, sino realmente a producir, sino realmente a aportar. Tenemos mucho que aportar. Nosotros no tenemos por qué no ser políticos, por qué no ser filósofos, por qué no estar dentro de nuestras profesiones.
es la parte de todo ciudadano, es la parte de todos nosotros, no solamente la especialización, de eso también voy a hablar porque eso ha sido un problema. Nosotros en este tiempo y a lo largo del tiempo dentro del modernismo y posmodernismo estamos especializándonos solamente en ciertas cuestiones, bueno, muchas gente, muchas personas, y eso te evita tener toda la magnitud de lo que es la potencia del ser humano. Entonces, con esto hasta aquí dejo, esa es la invitación donde van a poder también preguntar y sobre todo a mí me encantaría que hubiera personas para escucharlos y sé que muchos pueden aportar en todo lo que es el mexicano, nuestra educación, pues nos concierne a todos, Aquiles. Eso es lo que podría decir ahorita. Hay un tema que leí del temario, digamos, del cual íbamos a conversar esta noche. Me interesa mucho escucharlo de usted, doctora. ¿Qué es la raza cósmica? ¿A qué se refería Vasconcelos con el tema de la raza cósmica? Es una pregunta muy interesante que si yo me pusiera a hacer un ensayo, porque ya empecé a escribir uno, no lo podría terminar ahorita. Cuando habla sobre la raza cósmica, a lo mejor lo podría, y no digo resumir, simplemente dar como una parte. Él habla sobre el indigenismo. Él trata e identifica de una manera tan concreta lo que vendrían a ser 4 razas, la blanca, la asiática, habla, les voy a decir para que lo tengan que leer, de hecho si gustan les puedo pasar un audiolibro a todo el auditorio, que luego me pueden escribirle al maestro Aquiles. Sí, de hecho, podemos Y, colgarlo aquí debajo de esta entrevista, sería maravilloso. con gusto lo puedo Para, hacer para los que entren a verlo. y para los que entren a verla, lo podemos colgar ahí en los comentarios. Va a ser maravilloso. Sí. Yo, la verdad es que estoy Oh, completamente descontextualizado, pero lo poco que he escuchado de este tema, la verdad es que es apasionante. Me ha llamado muchísimo la atención. Por eso quería comentarlo con usted. Escuchar. sí, pues para que tengan esa idea, les estoy hablando que él, en esa parte donde resalta y rescata la parte del indigenismo y sobre todo cómo conformar el mestizaje, lo que somos los mexicanos, porque habla de que las etapas que se han vivido en el mundo hay diferentes razas y las razas ustedes las van a ver, ahí no tiene nada que ver con cosas del otro mundo ni otra parte, pero dentro de nuestra cosmología, él lo que dice es este tipo de razas y él habla también de la Atlántida, los seres rojos. Entonces, en esto dice que debe haber la integración de todo Iberoamérica. Esta cultura que es la que verdaderamente va a sintetizar estas diferentes, vamos a llamarle relaciones entre diferentes razas, para poder llevar el esplendor y para poder llevar esa verdadera, yo le voy a decir ahorita así, fuerza interna que tenemos todos nosotros, pero al no sabernos qué somos, al no creernos lo que somos, estamos siendo con influencias y no dejamos que esto se detone. Entonces, habla de cómo poder concretar o sintetizar esta parte y cómo nos toca a cada uno de nosotros ello. Y lo hace sobre todo, yo hablando en cuanto a filosofía realista, que esa es mi formación también en cuanto a la bioética, dice cada parte exactamente dentro de lo que son las facultades humanas y cómo es posible y cómo él lo visualiza. Entonces, de eso trata la raza cósmica, así, en muy poquito, para que lo puedan escuchar. Y yo estoy segura que cuando lo escuchen, a lo mejor si no les gusta leerlo, a mí me encanta leer, pero ahí lo van a ver y van a hacerlo 1 y 2 veces. Para mí ha sido uno de los libros más interesantes. Y así como ese, también está el Ulises Criollo Aquiles. Es una autobiografía, es uno de los autobiógrafos o uno de los escritores que hizo una biografía realmente cuando él estaba joven, pero tal cual él describe las cosas, o sea, no tenemos que inventar de él, porque él nos platica muchas cosas, cómo vivió como ser humano, las cosas que tenía. Y ahorita también me gustaría dejar un poquito aquí en esta entrevista. A mí me gusta mucho, viajo continuamente a Ciudad de México, también allá trabajo por parte de la empresa, cuando me gusta ver el ángel de la independencia. El ángel de la independencia invito a cada mexicano a que sepa de dónde viene, cómo está, por qué está ahí, desde cuándo. Es historia y es historia que uno puede plasmar en este momento todavía. Ahí estaríamos hablando de los Rivas Mercado, del arquitecto, y todo es una trascendencia tan importante de gente que no se conformaba con lo que había o que veía algo mejor y lo compartía con otros. Entonces,
es importante conocer, nuestro país es maravilloso. México es muy importante y no por eso vamos a dejar que pasen cosas ajenas, pero tenemos que creérnosla, tenemos que saber quiénes somos y tenemos que trabajar en ello. Y así sean 3 días, 2 días que dure nuestra existencia, Aquiles. Yo considero que es tan importante que así como nos reconocen en otros países por ser mexicanos, en el propio logremos transmitir esto a otros, a los jóvenes, a los niños, sobre todo a los adultos. Y pues sí, tener esa certeza de nuestro país, de nosotros, lo que llevamos en nuestra sangre y sobre todo esta historia. Y personas como José Vasconcelos, retomar y conocer qué fue lo que sí se pudo hacer y lo que nos toca hacer ahora. Y pues más que nada con él, o sea, es una persona, es una celebridad y es alguien muy cercano al mismo tiempo. Con esto, pues no sé si alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, Y creo ahorita les voy a dejar el audiolibro. es suficiente para incentivar la curiosidad. Creo que es importante, doctora, tener este tipo de conversaciones precisamente y dejarlas hasta un punto en el que no desvelamos todo lo que va a la conferencia, pero creo que ha tocado temas bastante interesantes o ha ido por la parte medular de lo que será la conferencia. Y bueno, finalmente pues agradecer la presencia, como siempre, cada año de ustedes en este congreso y la aportación que hacen para que los que no sabemos de estos temas conozcamos un poco y nos acerquemos más a esta actividad que a veces se nos olvida que tiene mucho con el pensamiento y la reflexión. Muchísimas gracias por eso y nos vemos en Tijuana. Gracias, claro que sí. Saludos a todos, auditorio. Muchísimas gracias. Un gusto platicar con usted, Aquiles, y le mando ahorita el audiolibro, el link. Perfecto, gracias amigos. 28 y 29 de junio de este mes en el Centro Estatal de las Artes en Tijuana, Baja California, el 7º Congreso de Filosofía. No falten, ahí nos vemos. Gracias, buenas noches, doctora. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.